Nosotros veníamos estudiando el libro Hechos, capítulo 20. Capítulo 20, última parte, donde Pablo invita los ancianos de iglesia de Éfesos, una ciudad Mileto. Como Pablo sabía que ya no va a ver más a ellos, él empieza su última exhortación y última palabra. Nosotros pusimos esto como testamento de Pablo hacia ancianos de la iglesia Éfesos. Ya hemos estudiado 2 domingos seguidos. Hoy vamos a culminar el tercero. Y ese de testamento Pablo contiene importantes enseñanzas, no solamente ancianos, sino para nosotros hoy también. Vamos a leer ese texto bíblico, capítulo Hechos, versículo 33 a 38. Hermana Carolina, por favor, misionera Carolina, ayuda a leer. No he codiciado ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes mismos saben que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y de las de mis compañeros. Con mi ejemplo, les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús. Hay más dicha en dar que en recibir. Después de decir esto, Pablo se puso de rodillas con todos ellos y oró. Todos lloraban inconsolablemente mientras lo abrazaban y lo besaban. Lo que más los entristecía era su declaración de que ellos no volverían a verlo. Luego lo acompañaron hasta el barco. Amén. Pablo dice que él no codició ni plata, ni oro, ni ropa de nadie, sino con su propia mano trabajó duro lo que necesita él y sus compañeros. El Pablo habla su vida que lo vieron los ancianos. Y vamos a entrar más detalle el versículo 33, empezando, ver qué vida está hablando a nosotros hoy Pablo. Ahí sale palabra codiciar. Codiciar, según el diccionario, dicen desear mucho o en exceso una cosa difícil de alcanzar, en especial dinero, poder o cualquier cosa para mejorar la situación personal. Todos nosotros queremos tener una vida mejor que ahora. Por eso codiciamos. Pero aquí nos enseña, base de codiciar, ¿está para quién? Aquí dice, para mejorar la situación personal. Así, base de codiciar es, depende de quién, beneficio de uno a otro, puede decir codiciar o no. Pablo, su ministerio de Éfeso tuvo gran éxito. Toda otra ciudad también, toda otra ciudad, llegaron a conocer mucha gente importante. Ellos tenían una posición importante social y política aquel tiempo. Y Pablo exhortó a ellos su dedicación. Pero nunca Pablo pidió algo para su propio beneficio. Lo que estamos aprendiendo, exhortación de Pablo y orden lo que él está dando, no es para él, sino para edificar la iglesia. Lo que quiere decir es que Pablo, lo que hizo Pablo no necesita decir codiciar. O sea, Pablo, lo que él codició no es para su propio beneficio, sino los beneficios de Dios, o sea, cosa de Dios. Por eso Pablo, lo que hizo Pablo es no es codiciar. Su propósito, él quiere que la iglesia del Señor Jesús,
que edifiquen con bases firmes. Y viendo esto, Pablo, él sintió bien sus satisfacciones. Esto es una buena enseñanza para nosotros y especialmente para mí. Y es como un secreto a mí, los siervos de Dios, para no cansar en el ministerio. Es para edificar bien la iglesia. Nosotros hemos aprendido lo que significa. ¿Qué significa esa palabra iglesia? Su origen viene de eclesia. Eclesia viene de dos palabras compuestas, lo que le dije otro domingo. Es para afuera. Kaleo es llamar. Quiere decir que es por Dios. Nosotros fuimos llamados desde el mundo para afuera por Dios. Por lo tanto, iglesia no es templo, edificio, sino congregación. Por Jesucristo, nosotros fuimos llamados del mundo para fuera del mundo, para Jesús. Por eso nuestra vida no puede ser igual que antes nosotros vivíamos en el mundo. Como Pablo, su propósito de la vida y manera para vivir cambiado, igual manera nosotros debe ser diferente. ¿Por qué nosotros, después de conocer a Cristo y convertimos miembro de una congregación? ¿Qué es lo que nosotros realmente buscamos, deseamos? Si no estamos claros ese propósito, Satanás va a tratar de engañar a nosotros, ofreciendo material de este mundo, poder de este mundo, vanagloria de este mundo. Una vida siempre produce ese sed, como si fuera una persona naufragando en el mar, tomando agua salada, y caen aún más sed y terminan a morir. Ahora, aquí Pablo dice, no he codiciado ni plata, ni oro, ni ropa de nadie. Ahora, él dice que es de plata y oro, es un metal precioso desde hace muchos años, pero interesante, él dice ropa. ¿Por qué él dijo esa ropa? Ropa tiene todo el mundo. Lo que quiere decir es que cuando nosotros no entendemos, encontramos nuestro propósito de vida en Cristo Jesús correctamente, vamos a empezar a caer de ese engaño de Satanás que nos ofrece primero plata y oro, pero final hasta cosas, ropa insignificantes que con eso puede engañar a nosotros. Lo que quiere decir que nosotros podemos estar malgastando nuestras vidas. Mire la razón de Dios que compró a nosotros por el precio de sangre de Jesucristo. Dios pagó el precio de vida de Jesucristo para nosotros. Es para llamar desde el mundo, llamar nosotros afuera para dar una vida nueva, una vida verdadera, una vida preciosa, mejor vidas. Y quiere dar una bendición, satisfacciones, felicidades. Debemos revisar realmente nuestras vidas y para qué estamos viviendo, para qué yo estoy viviendo, cuál es mi objetivo, mi propósito. Es importante una pregunta que debemos hacer reflexión, porque para estar claro podemos lograr satisfacción de la vida y esa felicidad de nuestras vidas. Versículo 34, Pablo le dice a los ancianos que él trabajó con su propia mano, trabajó duro para satisfacer lo que es su necesidad y también su compañero. Nosotros vimos por la Biblia, Pablo tenía técnicas de hacer carpa. O sea, su profesión es hacerle carpa.
él adquirió esas técnicas para poder ganar y sustentar su necesidad y cubrir necesidad como en el ministerio, como ministro. Nuestro trabajo, nuestra profesión, no es solo para cubrir el pan diariamente, sino hay dos cosas que debemos usar por esto para realizar voluntad de Dios. El otro es ganar almas. Ahí está enseñando, es cosmovisión bíblica. Mire, versículo 34, viendo esa vida de Pablo, me llama atención dos cosas. Primero, Pablo vivió una vida, debe estar viviendo una vida muy ocupada, muy ocupada. Pero él no queja, lo que quiere decir, no es fácil de entender, pero él está feliz. Mire, aquel tiempo no había máquinas, todo el mundo trabajaba prácticamente con sus manos. O sea, eran épocas de muy baja productividad. Persona normal tiene que trabajar todo el día para poder sustentar. Sabemos Pablo durante su estadía de ciudad Éfesos, él estuvo casi 3 años, pero más de 2 años Pablo abrió una escuela. ¿Recuerda el nombre de esa escuela? Tirano, ¿no? Tirano. Él desde 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde, 5 horas diariamente, él enseñó ahí palabra de Dios todos los días, más de 2 años. Ahora entonces, para poder satisfacer su necesidad el resto del tiempo, ¿qué es lo que tocó Pablo? Trabajos duros. Otra palabra, seguramente tuvo vida con estrés. Cuando empezó cuarentena, hermano, cuando empezaron marzo, aquel tiempo me sobraba tiempo. Yo sentí, oye, tengo tiempo. Pero ahora ese tiempo se acabó. Y estoy asistiendo a reuniones por Zoom, varios, entre uno a otro, pasa volando un día. Y tengo mismo estrés que antes. Viendo aquí la palabra, el Pablo tuvo una vida lleno de estrés. Ahora, nosotros decimos estrés no es bueno, debemos evitar, pero recientemente yo a través de un libro que escribió profesor de Universidad Harvard, se llama Kelly McGonigal, su libro dice Upside of Stress. Su traducción puede ser al revés de estrés. Él ahí nos hablan resultados de su investigación. Y ahí ese libro hace ver una revelación de que es varias información muy interesante que rompe nuestros paradigmas. Dicen ese estudio, dice que estrés hace efecto malo quien cree que estrés es malo. Pero estrés hace buen efecto, funciona positivamente quien piensa que es bueno. Lo más sorprendente es, su hallazgo es, toda la persona que está feliz tiene estrés. Otra palabra, quien no tiene estrés no está feliz. Viendo esto, yo empecé a entender por qué Pablo está feliz. Él vivió con mucho estrés. Él vivió bajo estrés de riesgo de muerte, persecuciones, debilidades, necesidades, lleno de estrés. Pero él nunca se arrepintió de esto, sino él más bien agradeció porque Dios lo había llamado a él como apóstol para los gentiles. Ahora nosotros, ¿por qué vivimos Venezuela donde hay lleno de estrés, problemas? Pero hermano, viendo esto, ese estrés que tenemos aquí puede ser una condición importante ser felices. Esto no tengo intención, yo no tengo capacidad, por poca palabra, engañar a ustedes. Puede ver esos libros,
Mire, ese Jesús que encontró Pablo, esa vida nueva vida que hay en Cristo y ese llamado de Dios, si entendemos esto, todo lo que tenemos estrés de cualquier problema puede cambiar su significación. Ese poder de cruz de Jesucristo, esa gracia de salvación que Dios nos dio por Jesucristo, tiene inmenso poder, suficiente poder, transformar, cambiar todo nuestro problema y estrés. Mire, ahora yo aprendí con mi estrés y ese estrés, la verdad, que me está haciendo también feliz. Y no solo feliz, de ganas de retar y vivir. Yo quiero que en nombre de nuestro Señor Jesús, que todos tengamos esa experiencia, experimentar ese poder de palabra de Dios. El otro, lo que llama atención, segundo el Pablo trabajó muy duros. Trabajó con su propia mano muy duros. Mire, base de cosmovisión bíblica, hay concepto correcto sobre el trabajo. Trabajo es bueno. El Dios quiere que nosotros trabajemos duro. Porque la Biblia dicen, el Dios regaña, critica a los perezosos. Especialmente cuando ve ese libro de Proverbio, aparece 16 veces sobre flojeras. Mire, vamos a buscar uno solo, de Proverbio capítulo 19, versículo 24. Leemos. El perezoso mete la mano en el plato, pero es incapaz de llevarse el bocado a la boca. Mire, ahí está como burlando. Pero fíjate ese mismo versículo muy pocas veces. Yo sepa que quizás no. En la Biblia repite mismo palabra 2 veces. Ese lo que acabo de leer. Mismo Proverbio capítulo 26, versículo 16. Repite exactamente. Lo que quiere decir, Dios quiere que sus hijos trabajen duro, no caiga en perezoso. Es algo obvio lo que estoy hablando. ¿Por qué yo estoy diciendo esto? Porque quiero tocar un problema. Lo que el mundo está enfermando, problemas de políticas y de riquezas. El mundo entero tiene un tema, discusiones sobre capitalismo o comunismo o repartición de riqueza. Ese tema siempre, cada vez de una elección de presidente. Bueno, actualmente esa discusión hay entre republicano y demócrata americano porque viene pronto una elección. Mire, ese problema, solución, podemos encontrar en la Biblia. Pablo nos enseña, mire, fe cristiana. Nosotros como cristianos, esa fe cristiana no puede ser solamente una parte de nuestras vidas, sino total. Lo que quiere decir, imposible ser un cristiano tiempo parcial. Debemos vivir, nosotros solo viviremos como creyentes o como incrédulos. Nosotros no podemos vivir solamente soy cristiano estando dentro de la iglesia o escuchando palabra o tiempo de oración. Mire, versículo 35. Quiero buscar más esa respuesta. 35 dicen, Pablo, con mi ejemplo trabajo duro. Y luego enseguida él dice, ¿por qué está trabajando duro? Porque para ayudar a los necesitados. Propósito de Pablo, su trabajo, trabajar duro, es para ayudar a otra persona. Mire, capitalismo hace bien sabe producir riqueza, mucha riqueza, sabe producir.
pero tiene tremendo problema de avaricias. Por eso produjo mucha desigualdad de repartición de riqueza, están fracasados. Cambio, comunismo habla muy bonitos, habla justicia, habla repartición de riqueza bien, pero nosotros estamos viendo muchas veces termina siendo como un dictatorial partido comunista. Y según las historias, todos los países que siguieron ese comunismo terminó gran engaño y fracaso. Ahí no hubo ni una excepción, sino 100%. Que un comunismo donde niega la existencia de Dios o cambió ello, dio lugar de materialismo, ahí nadie trabaja duros. Por eso ello no produce riqueza. Fracasa de esto, todo termina siendo pobres. Muy extrañamente, a pesar que podemos ver de esa historia muy fácil de encontrar, pero todavía hay gente que deja de caer ese engaño, como el comunismo nuevo, que es disfrazado por otros colores. Mire, la Biblia, a través de Pablo, nos enseña hoy, dicen, trabajé duro, esa es voluntad de Dios. Y su propósito es para ayudar a otras personas. Es también voluntad de Dios. Ahí nosotros podemos decir que es cosmovisión bíblica. Mire, solución de ese falla de capitalismo, falla de comunismo, es que tenemos nosotros cristianos en nuestras manos. Como Pablo vivió, nosotros obedeciendo, cumpliendo voluntad de Dios, ahí está solución. No es lo que es como obligado por Estado, lo que hace comunismo, sino todos somos cristianos nosotros, con agradecimiento a Dios, voluntariosamente nosotros ayudamos a la persona necesitada. La iglesia, congregación está llamada para esto, primero sitio donde debemos vivir y practicar. Por eso es una diario cosa común para todos los hijos de Dios ayudar a otras personas. Aquí cuando quiero tocar una experiencia que yo dirigiendo las iglesias, veo dos tipos de personas. Hay hermanos, solamente avisan, dicen que fulano tal necesita. Es una actitud. Otra actitud es, persona que viene, no solamente fulano tal necesita, sino participa. La voluntad de Dios, hermano, todos debemos participar. No importa la cantidad, sino su actitud. Por eso, cuando algún hermano me dicen que debemos ayudar a alguien, yo siempre propongo a esa persona antes de plantear la iglesia y siempre le digo, tú y yo vamos a ayudar primero. Si ese hermano participa, entonces yo llevo a la iglesia, porque eso es lo que me hace saber si realmente necesita, está cierto esa persona lo que necesita, cierto o no es cierto. Pablo dice trabajar duro para ayudar a lo necesitado. Y él dice que eso, porque él hace esto, porque Jesucristo dio esa razón, orden. Ahora, ¿por qué Dios no dice a nosotros debemos trabajar duro, ganar dinero, ayudar? Y su propósito era para ayudar a otra persona. ¿Ese no es una locura? Mire, aquí apóstol Pablo dice, hay más dicha en dar que en recibir. Es palabra de Jesús. ¿Qué significa esto? Mire, yo cuando me convertí cristiano, desde temprano, yo leí esa palabra. Me gustó, pero no entendí lo que es significación. Me tardó mucho tiempo para entender lo que es verdadera significación de esa palabra. Yo le voy a contar cómo yo entendí en el principio.
más bienaventurado es dar que recibir. Yo le dije, claro, que una persona tener posición de ayudar a otra persona es mejor que una persona que está en posición de que debe recibir algo o pedir alguna ayuda. Y así yo entendí, por eso yo trabajé duro para llegar a esa posición de dar y quería ayudar a otras personas. Y yo Bueno, yo trabajé duros para llegar a ese lugar, esa posición para dar a otras personas. Pero mi negocio no creció. Hay un tamaño medio. Desde luego Dios me hizo entender lo que significa esa palabra. Ahí me di cuenta que esa palabra tiene otra significación más profunda. Dios estaba diciendo a mí, tú quieres prosperar, quieres hacer salir bien lo que Él quiere hacer, ese es tu plan, tiene que ayudar primero a otras personas. Lo que quiere decir, esa palabra nos está enseñando un secreto a nosotros para que salgamos bien lo que estamos haciendo. Para hacer bien, primero debo ayudar a otras personas. Antes de llegar a esa posición, yo empezar primero a dar, porque si no da, no voy a llegar ahí. Si hay que darlo. Mire, esto nunca antes yo entendí. Persona del mundo va a decirle una locura, pero cuando principio no entendí muy bien, pero empecé a obedecer y empecé a dar primeros. Empezamos a suceder cosas extrañas en el negocio. Negocios empezaron a crecer. Cogió otro nivel completamente. Y desde luego empezaron a reunir alrededor de mí gente muy buena. Sin duda sucedió cosa lo que yo preocupaba antes. Hay personas que me aprovechaban y me produjo una pérdida. Pero hermanos, esa pérdida la me causó es que no puede comparar la bendición de Dios que me ha dado tantas veces. Por eso yo quiero compartir con ustedes hoy esa mi humilde experiencia y lo que significa esa palabra. Palabra de Dios es verdad y correcta. Mire, su significación es mucho más profundo. Solamente nosotros podemos aprender si obedecemos esa palabra. Mire, si realmente quiere entender esto, más bienaventurado es dar que recibir, practíquelo, practique. Yo no tengo cómo explicarle más a ustedes. Es que parece locura, pero hágaselo y usted verá lo que va a suceder. Le voy a animarle con una palabra del primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Leamos. Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y al prestar atención más que la grasa de carneros. Ahí dicen, obedecer vale más que sacrificio. Que lo que venimos nosotros a hacer culto, celebramos, adoramos, pero más importante que esto, obedecer la palabra de Dios. Yo quiero que la congregación nuestra, Adonai, y toda la persona que está escuchando la palabra, quiero que seamos una congregación, obedecer la palabra de Dios. Quiero con nombre de Jesús, quiero bendecir a todos ustedes para que sean cada persona que tenga esa experiencia de poder de palabra de Dios. Mire, lo que habló Pablo, ese
hay más dicha en dar que en recibir esa palabra. Sale aquí solamente. Gracias a Pablo, habló esa palabra de Jesús, escribió aquí, nos hizo saber esos secretos. Ahora, versículo 36, Pablo, terminando sus testamentos, terminan concluyendo una oración. ¿Qué es lo que él pidió en la oración? Seguramente todo su contenido es testamentos para que pueda cumplir, para que Dios ayude a los ancianos para cumplir esas palabras. Pablo tenía preocupación de futuro. Recuerda lo que aprendimos, dicen que después de su salida, vendrán lobos feroces. Y va a haber problemas viene desde afuera y también va a levantar falsos líderes dentro de la iglesia. Y con toda esa preocupación Pablo, pero él oran, después explican, todos ora y pone mano de Dios. Lo que quiere decir, está enseñando a nosotros cómo nosotros descansar en el Señor. Nosotros hacemos todo nuestro esfuerzo, lo que está al alcance. Trabajamos duro, pero después que trabajar duro, ¿qué debemos hacer? Orar a Dios y aprender, descansar en el Señor como está haciendo Pablo. Versículo 37, 38, hay lo que ven, qué dolor de separación. El versículo 37 dice, todos lloraban inconsolablemente mientras lo abrazaban, lo besaban. Ahí podemos ver esa hermosura de comunión de entre hermanos. Ahí veo una comunión perfecta. Pablo como pastor aman a ellos y exhortan a ellos. Y ellos reciben esa exhortación de Pablo con lágrimas y ellos acompañó hasta despedir en el barco. Estoy seguro de que ellos estuvieron allí y dándole, haciendo señales de manos hasta cuando desaparezca ese barco que estaba Pablo en el horizonte. Mire, mientras tanto, ¿qué es lo que estaba diciendo ese de actitud de ancianos? Estaba tomando ellos una decisión de sí, vamos a obedecer esa palabra y seguir ese ministerio. Con resultado de estos, la historia nos habla de iglesia de Éfeso, siguió creciendo, continuó avivamiento y cumplió rol muy importantes. Yo quiero que nuestra iglesia, Congregación Adonai, queremos que sea una congregación de obedecer esa palabra de Dios y practicar esto. Una congregación, no solamente escuchar, sino vivir con palabra de Dios. Tener esa experiencia de poder de palabra de Dios. En nombre de Jesús, le bendijo todo esto para que seamos así. Oremos. Padre, gracias. Esa palabra, Señor, ese testamento de Pablo, apóstol Pablo. Con todo cariño, Pablo dejó no solamente a ancianos, sino a nosotros también. Padre, queremos obedecer esa palabra, Señor. Queremos trabajar duro con nuestra mano para ayudar a otra persona que ha necesitado. Padre, queremos seguir ese ejemplo de apóstol Pablo, su vida. Queremos saber cuál es el propósito de nuestras vidas y cuál es el objetivo, Señor. Sabemos por qué tú nos has llamado. Tú nos llamó con un precio increíble, Señor. Nosotros no podemos seguir viviendo como vivíamos antes en el mundo. Ayude por tu Espíritu Santo, seamos diferentes. Hoy aprendimos el secreto, Señor, lo que es significado verdadero. Esa palabra, más bienaventurado es dar que recibir. Padre, ayúdenos nosotros a empezar. Toda nuestra congregación comience a dar primero, Señor. Queremos que sea una congregación
dador. Gracias, Padre. Bendícenos toda la persona que está escuchando. Dale la fuerza y fe para poder cumplir esa misión. Gracias. En nombre de Jesús. Amén y amén.